Tras el modo en que las sociedades se organizan, hay concepciones morales, desde las que se juzga lo que es bueno y lo que es malo. También encontramos ideas basadas en mitos, que capturan los sentidos comunes y están en tensión permanentemente con las propuestas y reflexiones que se fundan en el conocimiento empírico y la experiencia humana. Una de las ideas que ha venido ganando terreno es la falta de vocación política que caracterizaría el liberalismo. Para hablar de este y otros temas, el Centro de Estudios Libertarios ha invitado al candidato a la presidencia de Argentina, el economista José Luis Espert. Bienvenido, José Luis. Placer. Muchas gracias por esta conversación. No, por nada, un gusto charlar contigo. Sí, ha sido un gusto. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre esta necesidad de barrer mitos, ¿no? Que está muy anclada a un supuesto rechazo que tendría el liberal, digamos, más o menos por antonomasia, hacia la participación en la esfera pública y el mundo político. Los liberales normalmente, hay sectores importantes que no consideran que sea importante. Sin embargo, tú, liberal, economista, has decidido romper un poco ese esquema y me gustaría preguntarte por tu experiencia como liberal en esta situación que es nueva también en tu vida, porque tú no tienes la carrera política. Para que le quede claro a la audiencia, yo tengo 57 años, comencé a trabajar un número redondo hace 35 años y nunca me dediqué a la política en 35 años desde que comencé a trabajar. Esta es mi primera incursión en política y sí como candidato a presidente de Argentina. Bueno, ¿por qué? Voy a explicar a lo mejor con mucha precisión el caso argentino, porque a lo mejor no todos los casos son exportables o transplantables, ¿no? En mi caso, el hecho de experimentar política este año y ya como candidato a presidente ocurre como consecuencia de un hartazgo de ver a la Argentina repetirse tanto y que ese repetirse sea tanto en el error, no en el éxito, ¿no? En todo caso, otra manera de ver mi incursión en política es tratar de ver si se puede impartir un poco de justicia. ¿Justicia en qué sentido? No justicia divina, ni mucho menos, sino Argentina tiene un sistema que destruye a la gente de a pie, literalmente la destruye, ¿eh? No es figurativo esto de destruye. En Argentina no paran de quebrar buenas empresas a manos de malas políticas económicas, no paran de frustrarse los sueños de argentinos meritocráticos a manos de malas políticas económicas. Hay gente que se muere por las malas políticas económicas, ya sea de un infarto porque le robaron los ahorros. En Argentina el Estado le roba la plata a la gente que tiene depositada su ahorro en un banco, le roba la plata a la gente que ahorró toda la vida en un FJP, porque un día se levanta una señora, la expresidenta Kirchner, y dice no hay más ahorro privado, ahora el sistema vuelve a ser de reparto. Yo diría, en mi caso, que provengo de un país que todavía está en la prehistoria económica, somos un conjunto de cavernícolas en Argentina, como nos manejamos, hay discusiones que ya no se dan en el primer mundo conceptual como Chile. Nosotros estamos en la prehistoria, esto es tratar de evitar que la injusticia siga siendo the rule of law en Argentina. Eso como en primer lugar. Pero si puedo ir un poco al espíritu de tu pregunta, yo creo que así como hay liberales que nunca se van a dedicar a la política y tienen un enorme valor, también hay posiciones extremas de la izquierda que a lo mejor nunca se van a involucrar en política. Yo no creo que sea privativo de los liberales no dedicarse a la política o tener resistencia a los liberales. Me parece que posiciones extremas que son muy valiosas en el liberalismo están bien en no dedicarse a la política, así como los hay en la izquierda, creo yo. Así que me parece que la tercera cosa que quería decirte es, las sociedades decadentes, como es el caso argentino, si uno lo pone en forma extrema, hay dos maneras de cambiarlas. O esperamos que el cambio venga de abajo, y en Argentina esperamos medio siglo, un siglo más, o tratamos de ver si desde arriba, desde el poder, se puede acelerar, adelantar ese cambio. Un poco eso es lo que yo estoy tratando durante este año, a ver si, fruto de la grieta que se abrió nuevamente entre la gente y la vieja política, políticos nuevos, podemos introducir ideas nuevas, ¿no? Porque, ojo,
Yo veo en la sociedad una resistencia a la vieja política. Yo no sé si tiene tanta resistencia a las ideas de la vieja política. Yo soy un político nuevo con ideas nuevas. Vamos a ver si eso ocurre, que triunfe, ¿no? Claro, porque en el fondo la tensión que se produce entre el liberalismo y política es que cuando tú tomas lo que es la esfera pública hoy día, en la democracia moderna, algunos países con mayor intensidad y en otros con menor intensidad, la esfera pública se concibe como un lugar que reparte beneficios. Sí. La tensión con el político liberal es que el político liberal lo que afirma es por esencia algo negativo, que es la no injerencia del Estado en la vida de las personas. Claro. Eso es lo que se ha transformado en una especie de invitación para las personas que comparten el ideario liberal a no participar, porque ¿cómo yo puedo competir? Es casi como competencia desleal, o sea, ¿cómo voy a competir yo siendo liberal diciéndote, mira, lo que yo voy a hacer es quitarte la mano o el pie que tienes del Estado encima, y otro te va a decir, no, mira, tú tienes el pie del Estado encima, pero yo te voy a resolver todos los problemas que te genera, porque en el fondo es prácticamente eso. Exacto. Entonces es muy difícil competir en esas circunstancias. Sí, claro. Y desde dónde uno, la pregunta para todos los liberales que hoy día también se sienten frustrados, digamos, porque dicen, bueno, ¿cómo yo compito? Luego tú saltas ese abismo y llegas a la competencia. Entonces, ¿cómo se salta el abismo? Bueno, en mi caso, yo puedo contar mi experiencia personal, ¿no? Y por eso repito, a lo mejor no todas las experiencias son trasplantables, pero en mi caso yo me siento, mirándome en retrospectiva, mucho más justiciero que liberal, probablemente. En términos relativos, no, por supuesto soy liberal, pero me siento viéndome en retrospectiva mucho más justiciero que liberal. Y dado que Argentina está en una etapa preideológica, estamos en la etapa de las cavernas nosotros, yo voy a impartir algo de justicia, o intento impartir justicia, no, paren señores, probablemente ni siquiera esté habilitada la discusión en Argentina liberal o no liberal, sino que lo nuestro es tratar de parar un sistema que nos devora, por eso mi primer libro, Argentina Devorada, ¿no? O sea, creo que todavía estamos lejos de poder conectar liberalismo con los cambios que Argentina necesita. Por supuesto que lo son liberales los cambios, pero en algún lugar tampoco lo son, sino que simplemente impartir justicia. Tal vez por eso para mí sea fácil romper la tensión entre cómo un liberal dedicado, entre comillas, a repartir privilegios del poder que te da el gobierno, ¿no? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cuál es específicamente tu concepto de justicia? ¿Qué es tu motor, digamos, no? Te repito, en el caso argentino, cuando vos ves quebrar empresas históricas, eficientes, comandadas por gente meritocrática, cuando ves frustrados los sueños de gente eficiente, meritocrática, que se formó, que se endeudó para ir a estudiarse al exterior, que está repagando su deuda por obtener su PhD afuera, y la ves quebrada como consecuencia de un sistema de economía cerrada, de impuestos abusivos por un tamaño del Estado abusivo y por leyes laborales absolutamente corporativas con un sindicalismo delincuente y mafioso. Es eso la idea de justicia, es para algo que creo que es objetivamente injusto lo que ocurre en mi querido país, ¿no? La verdad. Este es el diagnóstico que tú estás haciendo. Sí, claramente. Cuando tú ves a un empresario delincuente preso, cuando hay cientos de delincuentes presos como empresarios, cuando vos ves a un político, un par de políticos presos, cuando hay centenares de políticos delincuentes, cuando ves a muy pocos sindicalistas presos, cuando el grueso es un sindicalismo delincuente, ese es el intento mío. Por eso, cuidado que la tensión liberalismo, no liberalismo, la tensión justicia, justicia sí, justicia no, en Argentina está muy clara la diferencia ahí está, porque hemos normalizado la anormalidad en Argentina. A ver, en Argentina es normal que el Estado le robe los depósitos que el sector privado tiene en bancos privados, por ejemplo. Es normal, ocurre eso. Vos me dirás, ¿cómo? En Argentina hay un Estado que se mete en un contrato entre privados, lo rompe, sí, y lo rompe muy seguido. ¿Y eso lo hace a través del Banco Central? Claro. ¿Tú mantendrías un banco central? ¿Eres favorable de la existencia de un banco central en general?
No como concepto, pero sí en Argentina. Yo, ¿por qué defiendo un Banco Central en Argentina? No porque lo defienda en sí mismo, sino porque las urgencias están tan en otro lado, que es un problema de décimo orden del Banco Central. Claro. A ver, en Argentina, insisto, todo sale 3-4 veces más caro que afuera. En Argentina, lo primero que te dice el Estado es: usted pague todos los impuestos que el patrón de estancia, que es el Estado argentino, cobra. Y después vamos a discutir cómo lo gasta. En Argentina, por ejemplo, tenés los costos laborales más altos del mundo que funden empresas, pero no pasa nada. En Argentina vos tenés una economía en negro como hay en pocos lugares de países más o menos civilizados. Sin embargo, los sindicalistas se ufanan de los costos laborales que hay, ¿me entendés? Es una cosa muy loca lo que ocurre. Nosotros estamos en la etapa desde nuestro lado, de los liberales que nos vamos a presentar este año en campaña, es tratar de poner un poco de un parate al delirio, un poco de parate a la normalidad. Ahora, para hacer eso nosotros necesitamos, obviamente, que ningún individuo solo tiene el poder de lograr situarse en una posición que le permita transformar la realidad. Tú has hablado siempre en las entrevistas cuando dicen ¿y cómo hacen los cambios? Y tú respondes, bueno, si votan por mí, van a tener que alinearse que esto es lo que el ciudadano quiso, sí, ¿no? Y por lo tanto, este es el programa que van a tener que respetar, sí, sino que habría un problema mayor. Sin embargo, y aquí te llevo de nuevo a una posición que afecta a los liberales de un modo más transversal, en lo que es participar de la política, que es que el liberalismo, como no es una ideología, el liberalismo es una forma de vida muy tolerante, muy abierta y que acepta por lo tanto diversos matices. Sin embargo, la tolerancia, que en realidad quizás debiese incluso de traducirse en un aprecio por la diferencia, tiene sus límites cuando se trata de, por ejemplo, un sector liberal en lo económico, pero más conservador en lo cultural, que sí haría uso del Estado para promover el tipo de vida más conservador que consideran el bueno, claro, ¿no? Entonces, por un lado, uno se enfrenta con ese tipo de problema. Y, por otro lado, ese estado cultural que se busca, también un sector liberal menos conservador lo usa de alguna manera no para abrir espacios a que se manifieste la diversidad de los tipos de vida, sino que para también promover valores que integran a la fuerza desde la coerción del Estado imaginarios de minorías que tratan de generalizarse, sí, y romper la normalidad de la gente. Sí. Y de alguna manera alguien como tú, que está, postulando a presidente, tiene que ser capaz de aglutinar estas diferencias, sí, en torno a un objetivo, sin que, se desbande el asunto, porque al, sí, final los dos sectores tienen una contradicción interna. Claro. El liberal no usaría al Estado como un Estado cultural, ¿no? Sin embargo, ellos capturan sus espacios dentro de los, sí, votantes a través de ese tipo de ofertas. Sí, no. Yo admito que la tensión incluso está dentro mío cuando discuto medidas de política económica en concreto, pero te repito, en Argentina, como estamos en la etapa prehistórica, preideológica, la sensación que yo tengo es que está primero la necesidad de impartir un poco de justicia y darle algo de normalidad a la normalidad nuestra, que la discusión que se abriría después. A ver, te lo pongo en estos términos. La educación. Yo creo que la educación es clave. Ahora, yo en Argentina estoy dispuesto a llegar al punto de prohibir el derecho de huelga en la educación. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Vos liberal prohibís el derecho de huelga? Sí. No me temblaría el pulso para hacerlo, porque creo que hay un bien superior, que es una sociedad como la Argentina, que en parte porque ha destruido la educación, hoy nacen en las villas miserias argentinas chicos con droga en sangre. O sea, hemos llegado a tal punto de la subeducación que hoy en Argentina hay chicos que nacen con droga en sangre. Y yo entonces prohibiría el derecho de huelga en la educación. Porque los chicos en Argentina, por ejemplo, los que van a la escuela pública, que son los más pobres, los más carenciados, pierden en promedio por año entre 40 y 50 días de clase por los paros docentes, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, es una tensión enorme. ¿Cómo vos, liberal, prohibís?
Claro, y ahí entras en tensión con el liberalismo, Y claro. más cercano a una posición que comparte ciertas cosas con la izquierda, de que no están de acuerdo con el uso de la coerción, Sí. o con el aumento de la coerción, Sí. más encima que normalmente las condiciones carcelarias en Latinoamérica son pésimas, ¿no? Pésimas. Y tenemos unos niveles de población en las cárceles, Sí. que en el fondo meter más gente en la cárcel a veces lo único que hace es crear más mafias y lograr asociar a la gente, Sí, digamos, totalmente. que antes no. Entonces es complejo, Sí, claro, claro. porque ¿cuál sería, cuando uno dice yo mandar prohibir? Sí, por supuesto. Ahí, pero yo admito que el liberalismo me puede ejecutar con absoluta comodidad. Le he abierto un flanco a esos liberales enormes, pero te repito, mi sensación, ya después de 8 décadas de decadencia argentina, y donde, te repito, en Argentina están naciendo chicos con droga en sangre ya, es que no hay margen para la duda de lo que hay que hacer, y admito el flanco abierto con el liberalismo en ese sentido, y lo admito y lo asumo. Cuidado. Claro, porque esa es una de las tensiones más grandes que existen, ¿Qué te parece? el tema del uso de la coerción, digamos, ¿no? Que finalmente, porque uno dice don't fleet on me, y yo quiero sacarle el peso al individuo desde Claro. el Estado, pero luego también para poderlo hacer, porque ese es el otro problema que tienes, que tú cortas los beneficios sociales. Rolf es muy de la idea de que todo lo que es política pública y de redistribución sirve a la paz social. Y yo no estoy de acuerdo con eso, a ese punto no llegaría yo. Bueno, pero el tema es que no cabe duda que si se produce una reducción importante del aporte fiscal a los bolsillos de los más pobres, es probable, no digo que necesariamente tenga que ser así, pero es probable que también aumenten los niveles de delincuencia o de violencia en la medida que hay carencia o la carencia Sí, se dispara, ¿no? todo eso me parece muy discutible. Esa es una esfera donde ya yo en algunas cosas, yo te diría, violentaría el ideario o el espíritu liberal, como sería en el caso de la educación, donde no respetaría el derecho de huelga, también le pagaría razonablemente a los maestros, no lo que ocurre hoy en Argentina. Pero en el tema de la redistribución del ingreso, yo creo que la redistribución del ingreso objetivamente, más allá de la cuestión ética, tiene límites estrechísimos, y ahí se junta la cuestión ética con los límites objetivos de la redistribución del ingreso desde lo técnico, que es, si vos querés cobrar demasiados impuestos, el capital se va y lo termina pagando el pobre al cual vos supuestamente querés ayudar con la política redistributiva. Yo creo que, técnicamente hablando, más allá de la cuestión ética, de la discusión que se abre sobre redistribuir o no, pero técnicamente creo que la redistribución la podés acotar al tema educativo. A lo mejor dar subsidio a través de vouchers para que el papá lleve al chico al colegio que quiera, y de esa manera igualás un poquito la oportunidad del chico de educarse con el chico rico. Y en ese sentido, una pregunta, porque dado que tú estás proponiendo cambios que son muy radicales, y entonces me pregunto, digamos, si en lugar de prohibir la huelga en educación, ¿no sería más sensato pensar en una total atomización de la educación y privatización de la educación pública, donde se entrega colegio por colegio a los profesores con su director, etcétera, y a los chicos que no pueden, que no tienen cómo se les da el voucher, y que, digamos, una transformación de esa índole no sería, al mismo tiempo te evitaría los costos de la coerción, digamos, ¿no? Yo admito que es una discusión válida. Tu cuestionamiento, mi propuesta es válido. Yo te repito, voy sobre el caso argentino, ¿no? Yo no quiero opinar de otro sistema educativo en otro país, pero hablo del caso argentino. A los chicos les enseñan horrores desde la primaria. En un país de clara raíz agropecuaria, donde la ventaja comparativa está tan metida en el sector agropecuario argentino por su enorme extensión y la productividad de la tierra, a los chicos les enseñan desde la primaria que está bien poner impuestos a la exportación porque de esa manera se redistribuye el ingreso. Yo creo que la discusión tuya sí sería, o se habilitaría con más fuerza que hoy, para mí en Argentina, una vez que salgamos de una esfera tan flagrante de la normalidad como en Argentina. Sí. Yo creo que a lo mejor después de haber sacado a la Argentina de esta especie de fango de anormalidad en la que está, yo creo que se habilitaría esa pregunta. O se habilitaría
la respuesta a esa pregunta, sí, ¿por qué no? Que se atomice totalmente, que cada uno enseñe lo que quiere. Claro, porque incluso dar la propiedad del inmueble y la responsabilidad hasta un cierto punto de la mantención, al principio con subsidio al inmueble para que, ¿no es cierto? Y que en el fondo los que puedan pagar paguen y los que no pueden pagar sean los que se vean beneficiados. No, a ver, yo soy partidario de un sistema de voucher, desde el punto de vista del financiamiento, un sistema de voucher. Lo que yo digo que para mí la educación debería ser un objetivo federal, no que cada uno enseñe lo que quiere, como ocurrió en las provincias de Argentina. Porque hay otra propuesta, me parece, o yo entendí eso cuando hablamos, que vos decías, bueno, que cada colegio enseña lo que quiere, que la currícula sea como quiera. Yo creo que en Argentina, como estamos en el mundo de la normalidad, yo no quiero que cada uno enseñe lo que quiera hoy. Estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista, ¿viste esa discusión entre lo ético y lo que se puede hacer en la realidad? Lógico. De nuevo, en el tema de la distribución del ingreso hay una discusión ética, pero también una discusión fáctica. No se puede distribuir el ingreso todo lo que quiera. Aunque yo esté a favor, cosa que no lo estoy, de que se redistribuya todo lo que sea posible el ingreso, eso encuentra límites en lo fáctico muy concretos. Más allá de lo ético, más allá de lo ético. Ahora, cuando tú te planteas porque es interesante que estás dispuesto a correr ciertos riesgos, digamos, y por lo tanto, de alguna manera intuyo que tú creerías que un liberal que quiere, por ejemplo, no solo despenalizar el aborto, sino que también darle la oportunidad de que aborten todas las mujeres que, digamos, por sus propios medios no lo pueden hacer. Ya que tú le dices, bueno, mira, yo no sé, despenalizar, pero no vamos a sostener esto económicamente. No. Y entonces te enemistas con los dos sectores, que digamos, tú estás de acuerdo a enemistarte con los dos sectores, porque intuyo que, no sé si, corrígeme si es que mi intuición es femeninamente acertada. A ver si la intuición femenina típica a veces tiene errores, en general no ocurre. No, en general no ocurre. En general no ocurre, pero bueno, vamos a verlo, a ver. Yo intuyo que tú apuestas a que la apuesta final de un liberal va a ser ir con quien quiere solucionar el tema económico y que va a ser capaz, por algún tiempo al menos, de dejar de lado las otras sensibilidades. Sí. No te ha fallado la intuición económica. Una vez más, la intuición femenina ha funcionado correctamente. Sí, no. Yo además lo que he dicho sobre el aborto es una posición muy personalísima, que no involucra ni a mi partido, ni a mi frente. Es más, si tuviera que hacer algo en ese sentido, plebiscito y que se decida, que la ciudadanía lo decida. Yo no me quiero meter en un tema tan personalísimo. Lo que sí yo he dicho es, en Argentina al menos, que está penalizado el aborto por ley, las chicas que más sufren la penalización del aborto, o sea que el aborto sea punible, son las chicas pobres que hacen cualquier cosa para abortar. Entonces, como yo me considero una persona profundamente humana, me parte el corazón esas chicas que mueren, ella y su bebé, para abortar de cualquier manera, ¿no? Y además que son hechos que ocurren, no es que no ocurre en Argentina, ocurre que hay muertes como consecuencia del aborto punible, ¿no? Después todas las posiciones fanáticas yo rechazo, el pañuelito celeste y el pañuelito verde, eso es otro tema. Pero yo creo que en Argentina la gravedad de la situación económica es tan grande que no voy a gastar un solo minuto en mi gobierno, si tuviera la suerte de que la gente me eligiera como presidente este año, en este tipo de temas, sino que se resuelva con plebiscito, en donde yo creo que el gobierno tiene todo para decidirse en materia económica, dada la barbarie económica que Argentina sufre. A ver, para ponerlo más claro, Argentina llegó a ser de los países más ricos del mundo a mediados del siglo pasado, y hoy Argentina está pariendo zombies porque hay chicas que dan a luz chicos con cocaína en sangre. ¿Entendés? O sea, lo que nosotros estamos viendo es un verdadero genocidio contra nosotros mismos, en parte por causas económicas, o fundamentalmente por causas económicas, y no estamos dispuestos a cambiar en principio. Estamos muy mal de la cabeza en Argentina. Entonces, eso es lo central para mí. Sí, claro, de todas maneras. Yo creo que y es lo que hace tan particular el caso de Argentina, ¿no? Que siendo además un país tan rico, hoy día se encuentre absolutamente capturado por mafias, porque esa es la realidad. O sea, al final, este es un país de kioscos y de mafias. Sí, porque tú puedes llegar al poder y luego, yo lo he hablado con políticos en Chile también,
de lo que nadie se hace cargo. Tu carita a la cámara en Chile también fue como que has hablado con gente. Sí, he hablado con gente de todos los sectores, la verdad. Carita. Y al final todos tienen las ganas de modernizar el Estado, por ejemplo. Tenemos excelentes estudios sobre modernización del Estado. Claro. Y llevamos con esos estudios magníficos, hechos por nuestros grandes técnicos, todos doctorados afuera, en las mejores universidades del mundo. Y luego el próximo estudio no es sobre cuáles son los impedimentos, porque ya tenemos de esos estudios, tenemos cualquier cantidad. Nadie estudia, bueno, a ver, pongamos sobre la mesa, ¿por qué no somos capaces de modernizar nuestro decimonónico Estado? Que para un país tan pequeño, de 17 millones de habitantes como nosotros, claro, es un absurdo porque el peso es muy grande. Si fuésemos 200 millones, está bien, quizás sería también directamente. Habría que ver si no sería tan grande en términos relativos. Pero el problema es la captura del Estado. Tú en Chile quieres hacer un tren, que Chile tuvo tren, y no puedes, porque entonces paran los camiones. Y si paran los camiones, luego no llega, digamos, la comida de norte a sur, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Mete a todos los camioneros presos? De alguna manera hay una necesidad profunda de toma de conciencia de parte de quienes tienen el poder de captura, de que la mejora del país es la mejora también para ellos, para sus hijos y la generación. Pero seguro, a ver, yo personalmente creo que el Estado debe meterse solo como concepto filosófico. Insisto, Argentina está jugando otro partido. Argentina está jugando el partido de si en 30 años se convierte en un país miserable o no. O sea, es un partido completamente diferente a este partido. ¿Miserable imaginas Haití a ese nivel? No sé si Haití, pero sí tener 50% de la población pobre. Eso ya es un país con miseria grande, porque si tu población es 50% pobre, la indigencia, que es la miseria abierta, por lo menos está en 20%. Y eso ya es un país miserable. Sí. Según estándares internacionales. Sí. Pero bueno, Argentina, insisto, está jugando otro partido, pero como concepto filosófico, y olvidándome de qué país hablo, sino para cualquier país, yo creo que el Estado está para hacer aquellas cosas que estemos seguros que no se puede dedicar al sector privado y nada más. Claro, el problema es que donde yo te estaba tratando de llevar es el tema del pragmatismo. Uno llega al poder, y esto, como te decía, me lo han dicho muchos que tenían ganas de hacer las transformaciones, y luego se encuentra con capturas que son tan potentes que si tú frenas esa captura y pero quiere decir que hay mafias también entonces. Acá hay sectores que tienen capturado el Estado evidentemente, y es desde todos lados, digamos, no es simplemente que uno diga, son un par de empresarios que son un poco más corporativistas, o son los profesores o los médicos. No se puede hacer muchos cambios en muchos ámbitos porque tú enfrentas al tiro una resistencia radical de parte de los colectivos, ¿no? Que sí se tienen el poder de movilizar y de entonces la maquinaria que está funcionando del Estado frenar los engranajes y generar una crisis. Yo para ser parte del problema y no de la solución no participo. Hay una visión que claramente le permite a quien quiera levantar banderas y posicionarse en la esfera pública desde este ideario, decir, no, nosotros también podemos luchar por una noción de justicia diferente. Así que muchas gracias. Un placer. José Luis, mucha suerte. Gracias, muy amable. Seguiremos reflexionando desde el Centro de Estudios Libertarios sobre estos temas.